ustedes. Así que muy atentos. Decía David Cuesta que ha estado metido en los juzgados. ¿Por qué? Bueno, porque se ha celebrado entre los días de ayer y hoy un juicio de mucho interés que ha sentado en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa Milagros Pérez del Partido Popular del municipio de Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, y al ex primer teniente de alcalde, que es Víctor Hernández Barroso, del Partido Socialista, en este caso, y todavía ambos concejales en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en la isla de Tenerife. A mí, la verdad que de este juicio podemos hablar muchísimas cosas, pero me gustaría que vinieran conmigo hasta el Palacio de Justicia. Yo sé que es difícil porque he estado allí, han sido 16 horas de juicio aproximadamente, un juicio muy intenso en el Juzgado de lo Penal número 5, con una juez que es Beatriz Méndez, la jueza que condenó el caso Mamotreto o condenó el caso Varadero, que le costó, en este caso, pues, la carrera política a un histórico como Macario Benítez, y que ha tenido momentos, yo creo que muy interesantes para lo que es el interés general, para que conozcamos cómo funcionan las administraciones públicas, pero que también ha tenido momentos que son casi de película. Y algunos los hemos podido grabar, hemos tenido la suerte de poder grabar esos momentos en un juicio tan largo. Es muy complicado saber cuál es el momento adecuado, pero quédense con nosotros porque van a ver un momento que no suele ser nada habitual en este tipo de juicios. Lo primero es decir qué es lo que se estaba juzgando allí. Mano, lo que se estaba juzgando allí, y compañeros, era un auténtico operativo montado en el ayuntamiento para colocar, para dar trabajo a una serie de personas que ha quedado acreditada que en la mayoría de los casos tenían alguna vinculación política, ya sea porque hubieran participado, por ejemplo, en la campaña electoral, porque hubieran ido en la lista electoral del Partido Popular o hubieran sido destacados militantes del Partido Socialista, o por otro lado, bueno, pues por tener algún tipo de relación personal. Esto, insisto, que ha quedado acreditado. Ahora hablaremos de algún ejemplo concreto. Los hechos en sí y la forma en la que lo hicieron, en el momento en el que lo hicieron, hay que remontarnos al año 2011, todavía sufriendo y padeciendo los efectos de la crisis económica, en un momento en el que, en un pacto antinatura en principio, como es Partido Popular y Partido Socialista, llegan a un acuerdo para echar del poder en Santa Úrsula a un alcalde que ya llevaba muchos años, como es Ricardo García, de la agrupación independiente de Santa Úrsula, y llegan, y da la sensación, y así lo hemos vivido los que estamos en el juicio, con unas ansias no solo de poder, sino de dejar su sello. Y eso pasaba también, pues por lo que se ha dado a entender en este juicio, cumplir con una serie de compromisos que era dar trabajo a muchas personas, insisto, afines por diferentes motivos. Personalmente a mí, después, insisto, de este juicio estamos hablando de una veintena de contrataciones, y después ya de haber ido a varios juicios, es una de las cosas quizás más simples dentro de lo que cabe, pero más grotescas, más feas administrativamente que yo he visto. La forma de proceder y el resultado de todo esto que ha quedado destapado en 6 años de instrucción y en un juicio que, insisto, se ha prolongado durante 2 días. El contexto a mí me parece muy importante porque estamos hablando de contrataciones de personas, de trabajadores, en un momento en el que hay un fuerte desempleo y en el que las administraciones públicas tienen que hacer por encima de todo algo que es fundamental, que es defender la dignidad de la persona a través, sobre todo cuando se trata de dinero público y del dinero de todos, que es el acceso a la administración pública, al empleo público, de manera en el que se premien el mérito, la capacidad, la publicidad, la concurrencia, y no se premie, en este caso, a determinadas personas que se convierten en privilegiadas socialmente con respecto a esas otras personas que no conocen a nadie o no tienen un carnet de un partido o no son hijos de, y no pueden acceder al empleo público. Porque también es una falta de respeto para todos esos funcionarios y trabajadores públicos que llegan a la administración pública a través de procesos de selección. Porque aquí vamos a hablar ahora de algunos casos, por ejemplo, de una arquitecta técnica que es contratada en el ayuntamiento para hacer labores vinculadas con el Plan General de Ordenación. Algo tan importante como un técnico en un área tan importante como el área de urbanismo, ante un documento que, si no es el documento más importante, bueno, yo creo que sin duda lo es, de un ayuntamiento, junto con los presupuestos. Y entró de la manera que vamos a ver. Pero es que esta persona se arrepintió en el juicio y contó cosas que son tremendas y que, insisto, vamos a ver en unos minutos aquí en Mírame Televisión. Estas contrataciones se hacían de la siguiente manera. Se hacían a través de algo que no era muy habitual en aquel momento, que eran las prestaciones de servicios. Es decir, esos contratos de servicios para servicios puntuales y por necesidades puntuales que pueden hacer las administraciones públicas, se convirtieron en una manera de entrada
para trabajar con personas que, como se ha visto en este juicio, cobraban mensualmente la misma cantidad, como si fueran básicamente unos falsos autónomos contratados por la administración pública a través de estos contratos de prestaciones de servicios. Pero es que después de esos contratos, cuando se llegaba al año que permite la ley o a los 18.000 euros, para mantener a estas personas se sacaban negociados sin publicidad, que son esos contratos en los que la administración tiene que llamar a 3 empresas y después se presentan sobres cerrados con sus ofertas y se elige la oferta, normalmente la oferta económica más ventajosa. Hoy vamos a ver aquí cómo se simulaban, por lo menos en un caso que ha quedado atestiguado que se simulaba ese procedimiento para beneficiar a estas personas. Pero es que además había otras que ya hacían el pleno al 15 y después de pasar por estos 2 pasos, subían otro escalón más y acababan dando cursos en la Universidad Popular de los que seguían cobrando de dinero público. Y todo esto pasó, e insisto, y lo hemos visto, lo que hemos seguido este juicio en Santa Úrsula. Claro, y ahora ustedes dirán, bueno, pero ahí con esa presentación es que prácticamente que estás condenando a estas personas. No, el problema es que hay cosas que administrativamente pueden ser grotescas, que pueden quedar probadas, pero que después puede que no sean delito. Porque al final, para probar un delito, tiene que pasar por muchísimas cuestiones que se tienen que probar. Tiene que haber una conducta de acción o de omisión que además tenga pues, un criterio subjetivo, un dolo, que está dentro de la tipicidad del delito. Y además que la conducta no sea antijurídica, que sea culpable, que sea punible. O sea, todo eso es un paso muy grande, que es lo que tienen que probar en este caso las acusaciones. ¿Quiénes? Pues la Fiscalía. La Fiscalía que pide en este caso 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público para cada una de estas 2 personas acusadas, y para la acusación popular, que también pide, personada en este caso, otros 10 años, porque consideran que está probado que se ha cometido un delito continuado de prevaricación. Para las defensas, en este caso, pues todo lo contrario, consideran que estos hechos, algunos que han rebatido, otros que no han podido rebatir, como este caso que vamos a ver a continuación, consideran que estos hechos no son constitutivos de delito. Y consideran que tienen que absolverse a estas 2 personas. Claro, aquí entra una parte muy importante, que es la de los técnicos. ¿Y los técnicos qué decían? Es la otra pata de toda esta historia. ¿Qué decía la secretaria? ¿Qué decía el interventor? ¿Qué decía el letrado municipal? Bueno, pues hoy han declarado y han confirmado que en determinados momentos, no siempre, pero en determinados momentos, y sobre todo cuando los contratos ya empezaron a encadenarse con esos negociados, es cuando empezaron a informar de manera negativa, y así lo han dicho. Pero es que es más, hoy la propia secretaria ha dicho que cuando se llegó a este momento ella no solo lo informó, todo esto está por escrito al fin y al cabo, sino que informó negativamente de manera verbal a la alcaldesa y al concejal, al órgano de contratación, que eran estas 2 personas que están acusadas. Y esto, insisto, lo dijo hoy la secretaria, lo dijeron hoy los técnicos. Claro, las defensas se valen en que, bueno, es que hubo reparos, no hubo reparos, ¿cuántos reparos hubo? Hubo algún reparo, pero es verdad que por líneas generales no se reparaba, porque normalmente, insisto, no se superaban esos 18.000 euros, pero sí que es verdad que cuando se llegó a algún momento determinado se informó negativamente y ya se ha quedado claro en la vista de hoy. Pero yo les quería contar las historias y les quiero contar 4 o 5 historias porque creo que son fundamentales y la primera es uno de los momentos más intensos que yo he vivido en un juicio y quiero compartirlo con ustedes. Tienen que pensar, estamos hablando de una persona que en aquel momento, hay que decir primero que en las imágenes no vamos a ver la cara de esta testigo porque la imagen de los testigos hay que protegerla, eso es algo fundamental y solo se les puede grabar de espaldas y desde el ángulo en el que yo estaba se le veía la cara, por tanto el vídeo está grabado sin que se le vea la cara a esta persona, pero se escucha. Esta persona, 24, 25 años, saca la carrera de arquitecta técnica en Italia, regresa a España, hija de un destacado militante del Partido Socialista de Puerto de la Cruz. Cuando llega a España, nada más llegar, todavía no tiene el título homologado, consigue trabajar, entrar en la oficina técnica para informar sobre el Plan General de Ordenación Urbana a través, primero, de un contrato de prestación de servicios y después de un contrato de estos de negociado sin publicidad. Pero es que cuando llegó ayer al Palacio de Justicia, cuando entró en la sala y empezaron a preguntarle, se vino abajo. ¿Y cómo se vino abajo? Bueno, hay un momento en el que una persona cuando declara es un momento tenso, todos lo entendemos, pero hay un momento en el que es como si hubiera perdido un peso de encima, se hubiera quitado un peso enorme. Y a una pregunta clave, que era la de si alguien le había dicho a qué otras personas tenían que concurrir en ese procedimiento público, hay un silencio y acaba reconociendo que sí. Las jueces no suelen preguntar mucho en los juicios, a no ser que tengan dudas muy claras. La jueza preguntó muchísimo, fue como que vio algo clave
y empezó a preguntar por este asunto. Y yo creo que, si les parece, yo creo que es mejor verlo que escucharlo. ¿La competencia la determinaba usted? ¿De las personas que tenían que concurrir con usted? No. ¿Y entonces para qué cree usted que se cogían a esas otras dos empresas? Perdón, ¿para qué cree usted que usted mismo tenía que elegir esas dos empresas? Pues para darme continuidad, quizás. Ah, para darle continuidad. Vale, y para darle continuidad, entonces ustedes tres no hablaron respecto a la oferta económica que tenían que presentar. Sí. Hablaron ustedes de la oferta económica. ¿Y quién les dijo que tenían que hablar con la oferta económica? Entre los tres. Porque creo recordar que el criterio era la oferta económica más ventajosa. Claro, sí, yo no le digo que no, pero alguien les da, porque usted me ha dicho, tenía en esa época 25 o 26 años, no había trabajado usted nunca en la administración, no lo sé si en aquel momento todavía se estaba homologando su título que se había sacado en Italia. Era usted nueva en estas cosas, y supongo que usted lo del negociado sin publicidad, pues no estaba muy acostumbrada a este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, ¿quién le dijo, mira, tienes que buscar dos personas y además tienen ustedes que hablar de la oferta económica para beneficiarla a usted, usted lo ha dicho, con lo cual que usted presentara la puja económica más beneficiosa? ¿Quién le dio todas esas instrucciones? Parte concejal, parte administrativa. ¿Parte concejal se refiere usted al acusado? Sí. ¿Y a la alcaldesa? Y a la alcaldesa a lo mejor, bueno, no sé, no creo. ¿No sí, cree? trataba con ella, pero el concejal de urbanismo no era visto. Gracias. ¿Puede usted sentarse, marcharse abandonando el edificio? Sí. Más claro, Lau. Este hecho por sí solo, como un elemento independiente de todo lo demás, que evidentemente no se puede separar, ya tiene muchísimos de esos elementos de los que hemos hablado que tienen una conducta, en este caso, dentro de lo que en el Código Penal viene el desarrollo de lo que es la prevaricación, que es el delito, que en este caso que es la voluntad, la conciencia, porque evidentemente hay un concejal que a sabiendas pues da esas instrucciones y simula y manipula un procedimiento público como este, ¿no? A mí, de todas formas, aquí hay algo que me parece... Para explicar un poco... Sí, por favor, un poco perdona. un negociado amañado, ¿no? Un poco Sí. lo que revela esta testigo, ¿no? Por lo menos es lo que ella denuncia en su testimonio. Un negociado amañado es muy fácil, es lo siguiente. Tú eres un alcalde, Manolo. Tú me quieres contratar a mí. Y bueno, buscas la forma de hacerlo. Y tú me dices, yo te voy a pagar 45.000 euros al año. Y vamos a convocar un negociado sin publicidad donde tú buscas dos personas, donde tú pongas que quieres cobrar 45 y que, bueno, que los otros pongan que quieren cobrar más para que te lo demos a ti. Y entonces yo busco a dos amigos que se llaman Óscar y David y digo, mira, tú vas a poner 48 y tú vas a poner 49. Y entonces, lógicamente, hay una confabulación para adulterar ese procedimiento. Nos presentamos, gano yo, que era lo que todos sabíamos, y tú prevaricas, evidentemente, claro. Hay una parte que a mí me parece muy interesante y yo valoro... Un amañado, es Sí. un negociado sin publicidad amañado. Lo has explicado brillantemente, Juanma. Hay una cosa que yo valoro muchísimo en la conducta, en este caso de esta testigo, y es el arrepentimiento, ¿eh? A mí el arrepentimiento es algo, y así también lo valora la propia justicia, es algo fundamental. O sea, todos podemos cometer errores y cuando somos jóvenes, hombre, con lo público hay que ser muy exquisito porque puedes cometer errores que te condenen. Pero cuando somos jóvenes se pueden cometer errores. Y yo creo que ese arrepentimiento que ella mostró, a mí me parece de aplaudir. Y eso yo también quería decir. Esta señorita declaró como testigo, no como imputada. Ojo, tiene la obligación de decir la verdad. Sí. También es verdad. Pero sí que es verdad que yo también vi a muchos testigos decir cosas que después venían otros testigos y las contradecían. Alguien mentía. Sí. O sea, alguien mintió allí. Rápidamente, para contarles otras historias muy rápidas, por ejemplo, la directora de ADECO, esa empresa de trabajo temporal, a través de la que también, porque el ayuntamiento llega un momento en que cuando les pillan decide, oye, pues vamos a intentar hacer esto a través de una empresa de trabajo temporal, ¿no? ADECO, en este caso. Claro, la duda era, bueno, lo que defienden los acusados es que, ellos pedían, oye, necesitamos este puesto y ADECO les mandaba un trabajador. ¿Qué pasa? Que declaró la directora de ADECO y la directora de ADECO dijo, no, esto funcionaba de la siguiente manera. Ellos nos decían y nos mandaban los currículos y nos decían a quiénes teníamos que enviarles. Es decir, entre ellas, por ejemplo, una mujer que fue en la lista del Partido Popular en esas elecciones. Y fue contratada por esta vía porque ADECO la seleccionó porque antes la había elegido, en este caso,
el órgano de contratación, que así es como lo decían, que en este caso eran la alcaldesa y el primer teniente de alcalde. Un procedimiento de selección de personal adulterado también. Después había una cosa súper curiosa, esto ya es más debatible o no, pero que llama muchísimo la atención, y es el de una psicóloga que se contrata, también dentro de todas estas contrataciones que estamos hablando. Sí, contrato de servicio porque se considera que los ayuntamientos, por lo general de Santa Úrsula, no tienen un psicólogo funcionario de carrera, y entonces si necesitan un trabajo de psicología... Sí que los tenían. Bueno, todo es más grave. Claro, y es más grave porque en este caso, y en el de otra persona, otro hijo de un destacado militante también del Partido Socialista del Puerto de la Cruz, pero en este caso se contrata a una psicóloga para cubrir la baja de otra psicóloga cuando en el ayuntamiento había aprobado una bolsa de trabajo de psicólogos. Y claro, aquí está la duda de decir, oye, vamos a ver, si tú tienes una bolsa de trabajo de psicólogos, que es un procedimiento de selección, al que han concurrido personas, al que esta persona no concurrió, que se celebró hace tan solo unos meses, oye, ¿por qué no coges a un psicólogo de esta lista? De hecho, podrían recurrir. Los miembros de esa bolsa de psicólogos podrían recurrir. Por supuesto que podrían recurrir a esta contratación. Evidentemente, todas estas cuestiones han sido muy, muy destacadas por la acusación popular, pero también por el fiscal. Este hijo también, que fue contratado como pedagogo y que hijo de otro destacado militante del Partido Socialista, y que como anécdota, para que ustedes lo vean, llegó a presentar un proyecto valorado en 700.000 euros en 2 folios, expuesto en 2 folios, cuando todo el presupuesto del área social del ayuntamiento era de 500.000 euros, ¿no? Con anécdotas como esta que decías a veces un poco de, ¿realmente esta gente sirvió para algo su contratación o no? Yo tengo dudas de algunos de otros, probablemente hayan hecho su trabajo para el que cobraron, pero la forma en la que cobraron pues llama mucho la atención. Y terminamos con 2 casos que son llamativos. El de un periodista que fue contratado y que resulta que no era periodista, no tenía ningún tipo de título, fue contratado para llevar la comunicación del área de la mujer, pero al final se ha quedado acreditado que hacía labores de prensa. Bueno, es que ha quedado acreditado en el juicio, y es que si nos preguntan a cualquier periodista que haya cubierto información de este ayuntamiento, sabe que ese periodista ejercía esas labores de jefe de prensa, porque era el contacto que nos daban para hablar con la alcaldesa. Lo fuerte es que esta persona, además de ser contratada por esta manera, siguió facturando después, una vez que salió del ayuntamiento, a través de una empresa que tenía también a su nombre. Y por último, el del matrimonio, yo los he denominado el matrimonio que no hablaba de trabajo, porque este caso es el de un matrimonio en el que los dos participaron en la campaña del Partido Popular, también ha quedado acreditado, son contratados por esta vía, en este caso el marido, cuando se cumple ese plazo ya legal, se contrata a la mujer, pero por otra cuestión, para otra función, otro servicio completamente distinto, pero siguen cobrando la misma cuantías muy parecidas que las que cobraba su marido. Es decir, como no se le podía dar continuidad al marido, se le dio continuidad. Y lo curioso es que cuando se les preguntaba por esto, decían que ellos que de trabajo no hablaban en casa, ¿no? Y no sabían, cuando a él le preguntaban qué hacía su mujer en el ayuntamiento, no sabía, y cuando a ella le preguntaban qué hacía su marido en el ayuntamiento, pues no sabía en concreto qué es lo que había hecho, ¿no? Cosas que llamaban mucho la atención. Pero de todas formas, yo me gustaría terminar esta exposición como suelen terminar. Después, si quieren, podemos debatir o podemos pasar a otro tema, pero me gustaría terminar, por un lado, viendo y escuchando a los acusados, porque hay algo que tiene la justicia, y es que siempre la última palabra en los juicios la tienen los acusados. Yo he grabado ese momento y creo que después de esta exposición que yo he hecho, que al final es fruto del trabajo que hemos desarrollado aquí en esta casa contando esto durante 6 años y de todo lo que hemos visto en este juicio, creo que lo justo es acabar con lo que ellos han dicho. En el caso de Milagros, el vídeo está cortado para que no pasara de los 2 minutos, que era para subirlo en Twitter, pero en el caso de Víctor Estantero, de lo que falta de Milagros, lo más importante es que ella ha dicho que esto ha sido una vendetta política y también que ha habido o ha sufrido un juicio paralelo por cómo se ha tratado esta información. Primero a Milagros, si te parece. Me parece muy bien. Quería decir que nunca he actuado bajo el marco del no conocimiento de la legalidad por el asesoramiento jurídico que la secretaria como secretaria pública nos daba en todo caso. Siempre, todas nuestras actuaciones, hablo en mi caso, siempre fueron regidas por el asesoramiento de las 3 personas que hoy han estado aquí como testigos, secretaria, interventor y el abogado del ayuntamiento, Atanasio Ramírez, que como bien decía el abogado de mi compañero, leía además su informe y su declaración en primera instrucción diciendo las vías a las cuales se podían recurrir, y que me sorprende un montón que el abogado de la acusación particular diga que conozca yo términos jurídicos. Mire, no he estudiado Derecho, señoría, he estudiado Económicas, pero de tantas veces que me he sentado con la secretaria, el interventor, y en este caso el Atanasio Ramírez, que era el órgano el responsable de contratación, él lleva contratación en el ayuntamiento, ahora es interventor, de tantas veces ellos siempre nos explicaban que debía seguir en cada caso.
Nunca, bajo nuestro conocimiento, porque de ser así no lo hubiera hecho jamás, jamás. Siempre se planteaba una necesidad. Y una cosa importante que se ha repetido mucho, hubieron muchísimas jubilaciones cuando entramos, de obras y servicios, de colegios, de cementerios, de fontaneros, de todo, sin personal y con oferta pública de empleo congelada. No se podían sacar plazas y ellos siempre nos asesoraron y sus informes, como bien señalaba el letrado de mi compañero, lo manifiestan ellos, que ante la oferta pública congelada hay una vía que es la ley de contrato del sector público. Y quiero decir, si me permite, señoría, una frase que me repetía la secretaria por activa y por pasiva. Siempre decía, Saro, le llamamos comúnmente, estamos en el ámbito de la legalidad. Me decía, Milagros, para que estos contratos administrativos siempre sean ilegales, tendrían que derogar la ley de contratos del sector público. El socio en aquel gobierno, en este caso del Partido Popular, era un miembro del Partido Socialista, el teniente de alcalde. Este es el momento en el que el teniente de alcalde hace su oposición. Nos referimos a Víctor Hernández. Lo que sí que he estado es muy solo. En el momento, o sea, siempre tenía, si yo estoy en este gobierno, es porque tenía 8 a un lado y 8 a otro. O sea, yo lo que hacía era simplemente darle la mayoría a unos a otros y en algún momento ya no fueron 8, sino fueron 14 o algo así. Bueno. Con esto lo que le quiero, viene a cuento porque lo que le quiero decir es que la única gente o las únicas personas a las que yo me podía fiar dentro del ayuntamiento eran los técnicos. Con esos técnicos compartí cada una de las cosas que hice, cada uno de los proyectos que emprendí, que fueron muchos, cada una de las contrataciones que se plantearon. Todo eso lo hice siempre consultándolo a cada uno de ellos. O sea, que... Y yo además nunca, y cuando digo ellos son el abogado, el interventor y la secretaria. Yo nunca hice nada, absolutamente nada, sin que ellos me lo permitiesen. Y por otra parte, también me sirve que yo nunca ni me preocupé de mandar invitaciones absolutamente a nadie, ni nada de eso. O sea, yo, sí es verdad que hice alguna entrevista, y como hemos visto, pero vamos, o sea, yo, claro, entrevisté a mucha gente, pero simplemente eso. Todo el procedimiento y la manera de hacerlo lo hicieron ellos. Y por lo tanto, yo creo que soy inocente de lo que se me acusa. Gracias, listo para sentencia. Juanma, te veía ahí cuando No, repetían lo del secretario y algún funcionario técnico. Por aclarar dos cosas, ¿no? Si estas decisiones las hubieran tomado la alcaldesa y el concejal con el beneplácito de esos técnicos a los que citan, no por sus nombres, pero sí por sus cargos, por sus funciones, que son el interventor y la secretaria, entonces ¿por qué no están en el banquillo los acusados, claro, el interventor y la secretaria? Están ellos. No están porque emitieron informes en contra. Claro. Y si tú, en cualquier cargo público, y yo lo he sido durante 5 años y medio, si tú firmas una resolución con un informe en contra, es que esa es la prevaricación por la que están ahí, ¿no? Técnico, en el plano, por ejemplo, del interventor, o de un arquitecto, o de un ingeniero municipal, y jurídico, en el plano de los servicios jurídicos de la corporación que se trate, tienes un riesgo elevado de acabar en esta prevaricación. Yo quería preguntarles una cosa, porque hemos hablado de los acusados, de qué se les acusa, pero ¿quién inició todo este asunto? Porque están estas dos personas de dos partidos políticos distintos, contrarios, sentadas en el banquillo. ¿Quién lo inició? Esto lo inició una persona que era trabajador del Ayuntamiento de Santa Úrsula y que fue despedido. ¿Bajo este criterio? Bajo este criterio fue despedido después de poner en conocimiento algunas de estas irregularidades. Es verdad que después de ser despedido fue cuando presentó la denuncia, y que se llama Octavio Hernández, y que pues ha tenido vinculación política en el pasado con el grupo de Los Verdes, y creo que estuvo por Tenerife también. Pero bueno, no ha sido concejal del ayuntamiento ni nada, y bueno, tiene un poco este perfil, digamos, o sea, y fue la persona que vio todas estas irregularidades. Tenía mucha presencia en los medios hace una década, ¿no? Yo hace 1000 años que no sé nada de él, pero... Y ha llevado todo esto bastante desde la sombra, o sea, sin buscar protagonismo en ningún momento. Sí, pero hay que entender, lo digo para también ponernos un poquito en todas las partes y conocer mejor el asunto. Es como en el caso de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz. Sí. Oye, ¿cómo arranca esto? Pues arranca por un enfrentamiento político y porque denuncia una parte que se sentía afectada con conocimiento de causa
de todo aquello que estaba pasando, que bueno, después dice que no tenía conocimiento de causa. Lo mismo pasa aquí, es decir, esto lo denuncia una persona que es contratada bajo este sistema. No es contratada bajo este sistema. No. Ya estaba en el ayuntamiento. Ya estaba. Sí, ya estaba en el ayuntamiento. Lo que pasa es que esta persona que trabaja dentro del área Para empezar, Manolo, si tú social... estás en la función pública y eres conocedor de que se está cometiendo un delito, es que si... Lo digo por los ejemplos que has citado, es que si no lo pones en conocimiento de la Fiscalía, también cometes un delito. Claro, eso es muy importante lo que va a decir Juan. De hecho, esta persona, Octavio, que lo hemos nombrado, que ha declarado durante el juicio, es el denunciante, no deja de ser una parte, en este caso ha presentado la acusación. Esto no sale barato, llevar una acusación popular hasta un juicio y hasta el final de las consecuencias. Es una persona que ya estaba contratada en el ayuntamiento, que, insisto, llevaba importantes responsabilidades dentro del área social, se encargaba de buscar el dinero para las subvenciones de los proyectos sociales que hacía el ayuntamiento. O sea, era un trabajador del ayuntamiento. Del ayuntamiento, y sin embargo fue despedido. Él era una persona que estuvo denunciando, en su momento denunció el despido y es verdad que perdió ese procedimiento, pero es una persona que también en aquel momento, y así lo han declarado algunos testigos, advirtió de que se estaban, antes de denunciar, advirtió que se están cometiendo estas irregularidades porque él las veía y es una persona que conoce cómo funciona la administración pública por su experiencia. Y entonces decidió, después, eso sí, de su despido, presentar esta denuncia que al final ha acabado sentando a esta persona en el banquillo y que puede acabar con una condena, con lo cual que yo creo que llegados a ese punto lo que habría que hacer es empezar a plantearnos que a este tipo de personas que denuncian la corrupción no solo hay que darles las gracias y premiarlas en el sentido del reconocimiento social, sino que hay que protegerlas más. Sí. Es que hay que empezar a protegerlas más, porque hay mucha gente que no denuncia por miedo, y eso se ha visto en por ejemplo, aquí sí que hubo intereses políticos en los concejales del PP que se fueron y que presentaron una denuncia por estos hechos después de que fueron asesorados, entre otras personas, por Octavio, y después dieron marcha atrás. Ahí sí que hubo un interés político y un interés de sacar un rédito político, además, claramente, ¿no? Pero hay gente que después, insisto, pierde mucho más que lo que gana con estas denuncias y que hace un esfuerzo que en este caso yo creo que debe ser de reconocimiento. Hice esa aclaración porque había entendido que había sido contratado en esta fórmula y luego lo denunció. Trabajó para el ayuntamiento y denunció estas prácticas. Yo muy rápidamente, poco más que aportar, ha hecho una perfecta descripción de este entramado. Aprovecho para en este caso felicitar esa valentía que tuvo Octavio Hernández, que sé que además que pasó unos años tremendamente duros con un desgaste personal y laboral, porque tuvo consecuencias laborales, y yo creo que la ciudadanía, en este caso de Santa Úrsula, seguramente le reconoce. Pero independientemente de esto, me preocupa el papel que jugó en aquella época el Partido Popular de Tenerife. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que estaba ocurriendo, aupó, intentó proteger a Milagros Pérez aforándola en el Senado. De hecho, le aupó la carrera a la Cámara Alta por el Partido Popular por Tenerife. Pero por si fuera poco... Fue elegida senadora en 2011. Cierto, efectivamente, en una lucha con el propio Alarcó. Pero por si fuera poco, y teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo, la colocó a la propia Pérez en la última ejecutiva insular del Partido Popular en Tenerife. Por tanto, esa actitud que tuvo el Partido Popular sobre este asunto a mí también me preocupa. Vamos a seguir con otros asuntos de interés. Lo adelantábamos al principio del programa. Voy a pedirle a mis compañeros y a ustedes, por favor, que presten atención a este pequeño reportaje de nuestro compañero